a través de la renovación de nuestro entendimiento por tu palabra. Gracias porque nos permites iniciar este tiempo de discipulado, porque entendemos que no se trata de recibir conocimiento, sino de ser formados en el carácter, pareciéndonos a Cristo. Y Señor, así como tu palabra, Dios, nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos enseña, nos ayudas a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y hoy te pedimos que cada una de esas áreas sean edificadas en nuestra vida, que nuestra fe no se quede enfocada o estancada en una sola causa, en el ayer, en el pasado, sino que podamos producir fruto y reflejar tu naturaleza. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, corrígenos, quita toda distracción, líbranos de toda ansiedad, quita todo cansancio. Toda dureza del corazón, y permítenos tener hambre por tu corazón, por tu presencia, pasión por tu palabra, por obedecer tu voz. Hoy declaramos, Señor, que esta enseñanza nos dará crecimiento, revelación, sanidad, firmeza, que somos levantados como discípulos comprometidos, sensibles a tu espíritu, llenos de amor por ti, por lo que tú amas, por lo que tú buscas, por tu palabra, y te abrimos nuestro corazón. Queremos recibir lo que tú tienes para impartirnos, que esta enseñanza no solo entre en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, penetre a nuestro espíritu, toque nuestra alma y transforme nuestra manera diaria de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Vamos a entrar a la palabra. Qué bueno que puede estar aquí hoy. Saludamos también a todos los que se conectan en línea, en cualquier parte donde tienen acceso a internet. Nos había estado fallando la señal de internet. Estuvimos fuera unas semanas, pero eso fue hace ya 2 semanas atrás. Bueno, lo que fueron la última semana de abril y la primera semana de mayo. Y a partir de ahí habíamos tenido unos problemas técnicos para podernos conectar con la señal de internet. Al parecer ya quedó, aunque me bloquearon mi cuenta pero al rato la recupero. Ya quedó, parece ser. Entonces saludamos con mucho gusto a todos los que se conectan en cualquier parte, tener acceso a su internet y ver y de alguna manera presenciar nuestra reunión. Hoy estamos avanzando en este tema del mes, que es a la fe. Y creo que cuando hay oposición, cuando enfrentamos oposición, es precisamente porque algo bueno puede resultar de la comprensión de la revelación, de comprender el contexto, de renovar la mente, de ser transformados, de ser desafiados. Y vamos a ir a segunda carta de Pedro, porque estamos avanzando poco a poco. Tengo ya yo casi 2 meses metido en este tema enseñando. Y donde quiera que vamos, si Dios nos permite, hablamos esta misma enseñanza. Y la finalidad o la característica que yo en lo personal encuentro en esta carta del apóstol Pedro, carta universal de segunda de Pedro, es que él evidencia que Dios está interesado en transformar nuestro carácter, en formar en nosotros un carácter que se parece al carácter de Cristo. Y vamos a ver qué es exactamente eso, siguiendo el contexto del capítulo 1 de segunda de Pedro, en qué consiste la intención, el interés de Dios, el proceso en cómo Dios comienza a
a trabajar en nosotros. Me escucharon los del Facebook que ya me desbloquearon la cuenta. Un mundo no se espía, un mundo no real no se espía. Dice, a ver, iniciar sesión. Bueno, ahorita vemos a ver qué rollo. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Ya en la primera plática, en la primera enseñanza, leímos prácticamente desde el verso 1, creo, hasta el verso 15, o mal no recuerdo, leímos todo el capítulo, que son 21 versos del capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Pero en el verso 5, 6 y 7 declara: añadir a la fe significa cultivar con una actitud de intencionalidad virtudes para que a través de ello podamos crecer en Dios, en la fe, en la vida espiritual, en una forma o en una manera integral, completa, no basándonos solamente en la creencia inicial. Así que en el verso, si me lo puedes poner, ahí está. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y dijimos que hay otra versión que dice excelencia o calidad moral, ¿no? En virtud. A la virtud, conocimiento. Ya hablamos nosotros de la virtud, ya hablamos nosotros del conocimiento. A ver, ponme el 5. ¿No? Añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Ya hablamos de la virtud, ya hablamos del conocimiento. Ahora sí el 6. El conocimiento, dominio propio. Ya hablamos del dominio propio, que fue la última intervención que tuvimos desde aquí. Y al dominio propio, paciencia. Estamos nosotros ahorita hoy por desarrollar la enseñanza de añadir a la fe paciencia. Y continúa el verso diciendo: a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, verso 7. Al afecto fraternal amor. Porque si están estas cosas en ustedes y son abundantes, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Instruye el apóstol Pedro a poner todo cuidado, toda intención, toda diligencia, toda ocupación para añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. O sea, el apóstol Pedro nos está pintando un panorama de un estilo de vida que es realmente efectivo, productivo, ocupado, en que se añade a la fe es producto del deseo de Dios. Dice la Biblia que Dios ha puesto en nosotros una medida de fe. Y en Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. Así que en esta fe que nos ha sido dada, es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar en actitudes, en lenguaje, en intenciones, en comportamiento para añadir a la fe virtud, para añadir a la fe conocimiento, para añadir al conocimiento dominio propio, para añadir al conocimiento, a la fe paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Diga conmigo, paciencia. La definición, una de las definiciones más prácticas para la palabra paciencia es perseverancia. La palabra perseverancia se desprende de la raíz etimológica de la palabra paciencia y significa soporte constante, firmeza, en este caso firmeza en la fe, no solo resignación, sino paciencia que espera con confianza, paciencia que soporta con confianza y que mantiene un estado permanente de gozo. A nadie nos gusta esperar. Y esto no tiene que ver con encogernos de hombros y decir, bueno, paciencia, ¿qué remedio nos queda? Y soportar los contratiempos con una cara de angustia, de tragedia.
Por supuesto que esto no es la idea en la Biblia. La palabra se puede traducir también por perseverancia y consiste en la determinación de persistir en el camino que uno ha escogido, pase lo que pase. Hagan lo que hagan los demás, yo he decidido seguir a Cristo, perseverar, no solo en los días que asistimos a actividades congregacionales, retiros, a eventos especiales, campamentos, cursos o cosas semejantes, cuando estamos rodeados de buena gente o de gente de la iglesia, un buen ambiente o de mucha emoción. También perseverar cuando no todo nos está resultando favorable. Cuando en la vida cotidiana las cosas parecen rutinarias, monótonas, incluso cuando la gente y el ambiente a nuestro alrededor no sea contrario, o cuando la gente no esté. Este tipo de perseverancia tiene que ver con lo que el Señor dijo en una ocasión. Lucas capítulo 9, verso 36. Una vez que hemos puesto nuestras manos en el arado, no debemos mirar hacia atrás. No importa si el sol brilla o si llueve, si los pájaros cantan o si ruge la tempestad, porque si no hacemos así, no somos aptos para el reino de Dios. Lucas 9:62. Cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se refiere también a lo que el Señor nos enseña en la parábola del sembrador, Lucas 8:15. Al final, solo la semilla que cayó en buena tierra dio fruto, pero hubo un proceso, perseverancia. Y es que no hay otra manera de producir fruto, ni en el reino físico, ni en el reino de la vida cotidiana, ni en el reino de Dios, sino es con perseverancia. Y nosotros podemos observar que algunas semillas en la parábola parecía que prometían mucho, pero no perseveraron, por eso no llegaron a producir fruto. Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si nosotros regresamos, capítulo 8, verso 12, dice, los de junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. Los que cayó entre espinos, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se ahogan por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Verso 15. Mas la que cae en buena tierra, estos son aquellos que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y es que, le repito, no hay de otra manera para producir fruto. Podemos observar que en algunas semillas, aquí en la parábola que hemos leído, parecía que prometían mucho, pero no perseveraron, por eso no llegaron a producir fruto. Por tanto, corramos, Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, corramos con perseverancia, por tanto, corramos con paciencia. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, con paciencia. La vida de fe no es una recta de 500 metros planos, es un maratón de resistencia, de persistencia, de paciencia, de permanencia. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos,
vamos a caminar, a correr esta carrera que tenemos por delante con paciencia. Verso siguiente, el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. He estado orando, dice la gente, tengo unas peticiones en el trono de Dios, he estado acudiendo a la presencia del Señor, he estado insistiendo en oración con Dios, y es muy común encontrar gente que ha estado orando por algo: trabajo, sanidad, respuesta, salvación. Yo he crecido dentro de la iglesia escuchando círculos de oración, donde es muy común escuchar a la gente: pido salvación, pido oración por mi familia. Y aunque no ves resultados inmediatos, sigues esperando en Dios. Aunque no hay una respuesta inmediata, sigues confiando en Dios. Paciencia es la capacidad de permanecer firmes bajo presión, manteniendo la fe incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Perseverancia, sinónimo de paciencia, es permanecer firmes bajo presión, manteniéndonos en la fe, incluso cuando aparentemente Dios no ha traído respuesta a nuestras peticiones. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6, nuestro texto dice: añade a vuestra fe virtud. Bueno, ese es el 5, ¿va? A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia. Pero vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 5, verso 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo está diciendo a los cristianos en Roma que tenemos la capacidad, verso 3 de Romanos 5, ponlo, que tenemos la capacidad nosotros de soportar, de alegrarnos, de hablar bien de nuestras dificultades, de hablar bien aún de los procesos turbulentos, de los procesos dificultosos. Esta palabra que utiliza gloriarnos habla de tener como estima, de reconocimiento. Esta palabra gloriarnos habla de como tengo una medalla que me condecora por soportar tribulaciones, porque eso lo único que ha producido en mí, en lugar de tumbarme, de sacarme de la fe, de descalificarme del servicio de Dios, me ha producido paciencia. Soy una persona más paciente. Y mire cómo dice Santiago capítulo 1, verso 3. Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 5, verso 8, insta a los hermanos a tener paciencia hasta la venida del Señor, comparando al creyente con un labrador que espera la cosecha. 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso, aguardando paciencia, esperando con paciencia, permaneciendo en la paciencia hasta que reciba la
la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Romanos 12:2. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses 1:11 pide fortaleza para soportar todo con paciencia y alegría. Salmos 37:7 guarda silencio ante Jehová y espera en él con paciencia. La paciencia se enfoca en confiar en el carácter de Dios. Aunque sabemos que Él tarda o que Él traerá, aunque sabemos que Él a veces tarda, estamos convencidos de que Él traerá respuesta a toda circunstancia y que toda situación, proceso, tribulación o temporada incluye un propósito que se va a desencadenar en nuestra vida derivado de atravesar el proceso, la dificultad, el desierto, la tribulación. Pero todo es circunstancial. El proceso es circunstancial. El grado del proceso es eterno. Porque el llamado de Dios sobre tu vida es y la dificultad en el proceso parece ser muy elevada, es circunstancial. Está produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso eterno de la gloria de Dios. La paciencia no es no estar haciendo nada. No, la paciencia no es estar haciendo nada o no producir nada. La paciencia es resistencia activa. Se forma en el proceso, es producto del mismo dolor, brota como una flor en medio de la desesperanza, como una esperanza nueva, y es donde el carácter se es trabajado, moldeado, forjado a la intención de Dios. Este mensaje tiene como intención llevarnos a aprender a confiar en los tiempos de Dios, sin rendirse, sin desesperarse, confiar en los tiempos de Dios. ¿Cuántas personas podemos conocer que se han alejado de la iglesia, que están apartados de Dios, que ya no tienen vida espiritual, devocional, diaria, práctica, no leen la Biblia, no oran, no se congregan, su corazón se ha enfriado porque se rindieron por desesperanza, por mirar cosas, oír cosas, se enfriaron. Poco a poco la esperanza se fue muriendo. Así que la palabra de Dios insiste en aprender a confiar en los tiempos de Dios sin rendirte ni desesperarte. Una persona que realmente confía en Dios, una persona que realmente retiene su salvación, no se rinde en los procesos, aún en procesos largos. No abandona en dificultades, aún en dificultades dolorosas. Mantiene la fe aún en medio de las dificultades. Hay un pasaje en la Escritura, en uno de los evangelios, donde hay unas olas que golpean la barca en el mar de Galilea. Los discípulos están allí, Jesús duerme en la popa del barco, poniendo su cabeza en el cabezal, donde se amarraban las cuerdas de las redes. Y dice la Biblia que de repente el temor, la incertidumbre, el miedo comienza a apoderarse de los discípulos, pensando que se iban a ahogar y que iban a morir ahogados en medio del mar de Galilea. Ellos despiertan a Jesús. No sé si tienes ahí el texto, Isaac.
eufóricos, asustados, temerosos, llenos de angustia, de incertidumbre. Y le dicen a Jesús: despiértate, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la Biblia que Jesús reprende al mar, calma los vientos y les dice a los discípulos: ¿por qué dudan de la fe? ¿Por qué no tienen fe? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El siguiente. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué están así llenos de miedo? ¿No tienen fe acaso? Mantenerse con fe aún en medio de las peores tormentas. Mantenerse con fe aún en medio de los peores y difíciles días. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que solo si decides seguir obedeciendo, aunque no veas resultados, lo lograrás, triunfarás, producirás fruto. Paciencia no es esperar, es confiar mientras esperas, es mantener la fe mientras esperas. La perseverancia en la Biblia es la constancia y la firmeza en la fe a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, de las pruebas, de las tribulaciones. Es en el tiempo de espera donde realmente se mostrará el carácter de lo que Dios ha ido transformando en nuestras vidas. Y se considera esencial para recibir las promesas divinas, madurar el carácter de fe, madurar el carácter de un hijo de Dios, madurar el carácter de una persona llamada al ministerio, obtener el premio, en el supremo llamamiento de Cristo Jesús, fundamentándonos en la fortaleza que proviene de Dios, no solo en nuestro esfuerzo o nuestra fuerza humana. La Biblia enseña que la prueba, la dificultad y la esperanza en la fortaleza de la paciencia producirá madurez y esperanza. Colosenses 1:23. El sufrimiento produce perseverancia y está puliéndonos, forjándonos para producir a través de nosotros y manifestar entereza de carácter, esperanza. Primera de Colosenses 1:23 dice que los creyentes deben de permanecer firmes hasta el fin. Y la esperanza y la firmeza y la entereza de carácter son necesarias para ser salvados. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permaneces fundamentado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permaneces fundado, firme en la fe, cada vez va a ser más común dentro del evangelio, dentro de la iglesia, no permanecer. Cada vez va a ser más común. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a los colosenses que es necesario permanecer para ser salvos. Que es necesario, los creyentes tienen que permanecer firmes hasta el fin. Santiago capítulo 1, verso 12 dice que si permaneces, menciona que quien persevera bajo la prueba recibirá la corona de la vida, recibirá recompensa. Perseverar en la vida, perseverar en la fe, perseverar en la congregación, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en la oración. Es más, la Biblia nos exhorta a mantener una oración constante y a estar alertas. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago 1:12. Ya los leímos, los estamos volviendo a leer. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Hebreos 10:36. Porque es necesaria, porque te es necesaria la paciencia. Porque te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La palabra paciencia se traduce como perseverancia. Y hay un llamado de Dios a permanecer, a ser pacientes, perseverantes. Situaciones, ocasiones, dificultades, y acá me encanta la palabra que utiliza el apóstol Pablo, dice tribulaciones. Tienen como objetivo no el desánimo, no el apartarte, no el descalificarte, no el exhibirte en tu dolor o en tu desesperanza. Tienen como propósito producir fruto. Todo este tipo de perseverancia tiene que ver con lo que el Señor dijo: si has puesto tus manos en el arado, no voltees para atrás. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, porque nos enseñas, porque hablas a nuestra vida, porque nos diriges, porque estás procesando, Señor, nuestras vidas para una nueva ocasión, un nuevo tiempo. Gracias porque nos estás formando a través de situaciones, ocasiones, condiciones, procesos, temporadas, tribulaciones. Y en medio de todo eso, Señor, podemos declarar que Ebenezer has sido bueno, has estado con nosotros, porque así es tu palabra. Si pasas por el fuego no te quemará. Si pasas por las aguas no te anegarán. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque está en nosotros formándose el carácter de Cristo. Gracias porque tenemos acceso en esta gracia que nos es dada para esforzarnos en ella y alcanzar ser transformados por medio de la revelación de tu palabra, por medio de renovar nuestro entendimiento. Gracias en este día, Señor, porque pudimos estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, profundizando en tu palabra y perdiendo que tu palabra profundice en nosotros. Que tu palabra realmente nos mueva, Señor, en virtud y en mostrar el carácter de Cristo en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones. Y ayúdanos, Señor, para poder seguir esforzando, añadir a la fe el conocimiento, el dominio propio, la ciencia, afecto fraternal, amor. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en Cristo Jesús. El próximo martes seguimos con el tema. Nos falta el próximo martes. Seguimos. Es un gusto ver aquí, les recibo. Es un gusto que estén siguiendo la transmisión en línea. Estamos despedidos y que Dios les bendiga.